Romanos capítulo 8, verso 28, dice así la palabra, ¿lo tenemos? Amén. Dice así la palabra, Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Repita conmigo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Puede sentarse. El meterse en el propósito de Dios. Todos sabemos que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Cada uno de nosotros que damos un paso de fe y nos convertimos a Jesucristo, tenemos que saber que Dios tiene un propósito para su vida, para mi vida, para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Amén. Y hablamos que en los propósitos del reino de Dios hay propósitos que son generales para para cada iglesia. Amén. Cada uno de nosotros, al convertirnos a Cristo, Dios nos extiende una invitación a participar en las labores, en el trabajo del reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Vive Jesús. Y entrar en lo que es general para Dios. Y lo que es general en los propósitos de Dios es el que usted se congregue, el que usted visite a los enfermos, el que yo visite a los enfermos, el que tenga misericordia de los necesitados. Muchas de las cosas, entregar un tratado, predicar en la calle, todo eso entra en los propósitos generales de Dios, donde cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de entrar en ellos. Dios tiene propósitos que son específicos para cada uno de nosotros. Amén. Dios hace sobresalir a algunas personas de otras porque Dios los llama. Amén. Y al llamarlos pues tiene un propósito específico. Ahora bien, usted se preguntará, porque yo no sé cuál es mi propósito específico, y queremos muchas veces un propósito específico. Ahora, para nosotros saber si Dios tiene un propósito específico en nuestras vidas, pues lógicamente tenemos que entrar en lo general de Dios. Hay muchas personas que quieren un propósito específico para ellos, pero no entran en lo general de Dios. Y lo general de Dios es lo común y corriente que todo cristiano debe hacer. Amén. Ya yo lo dije anteriormente, participar en todas estas cosas. Amén. Para entonces, en la medida que yo me abro a participar en el servicio de lo general de Dios, Dios me va a ir mostrando lo específico de Él para su vida. El propósito es la determinación, es la intención, es el objetivo, es la finalidad, es la aspiración que usted y yo tenemos, es el deseo, es la voluntad que nosotros tenemos, bendito sea el Señor. Es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. En lo espiritual es el propósito, es la intención original por lo cual una persona o cosa fue creada. Vive Jesús. Usted no es un accidente, yo no soy un accidente. El propósito tiene un diseño de Dios. Saraí, bendito sea el Señor, cuando Dios tenía un propósito con Abraham y vio que el propósito no se estaba desenrollando, pues ella quiso ayudar a Dios. Vive Jesús. Y inventó un diseño ella misma, vive Jesús, para ayudar a Dios. Dios es el que diseña el propósito suyo, bendito sea el Señor. Y en ese diseño lo va a llevar a un destino. Y el destino es el lugar donde Dios espera que usted llegue. El destino es el lugar donde Dios espera que usted y yo lleguemos. Pero para eso, bendito sea el Señor, tenemos que entrar en el diseño de Dios. Así que usted y yo tenemos que reconocer que Dios tiene un propósito en mi vida. Dígale a su hermano que está a su lado, Dios tiene un propósito en tu vida. Y ese propósito va a diseñar tu camino. Ese propósito va a diseñar tu camino. Es el propósito el que te va a ayudar que en medio de la adversidad tú sigas caminando. Cuando tú sabes que Dios tiene un propósito en tu vida, en la adversidad tú vas a seguir caminando. También hay personas que no creen en el propósito que Dios tiene en su vida. Muchos de ellos es porque se dejan controlar por el pasado. Creen que Dios es incapaz de convertir de la vida que tú llevabas en el pasado, hacerla algo para glorificar a Dios. Y usted tiene que creer que aunque tenga un pasado, bendito sea el Señor, ¿cuántos de los que están aquí no tuvieron un pasado fuerte?
Y no creemos en el propósito que Dios ha establecido en nuestra vida, porque dejamos que el pasado se atraviese en nuestra mente. Cuando nosotros dejamos que el pasado llene nuestra mente, usted no va a poder ver el futuro que Dios tiene para usted, porque su mente siempre está ocupado en lo que pudo haber sido y no fue, en lo que usted sufrió, en lo que le ocasionaron sus padres, en el abandono de su matrimonio, en muchas otras cosas. Eso muchas veces llenan su cabeza y lo hacen desviarse del propósito de Dios. En lugar de donde venimos. Imagínense si yo me pusiera a pensar que Dios no puede hacer nada conmigo, porque yo soy hondureño. Imagínense si yo me pusiera a pensar en que no, es imposible, porque es que yo soy hondureño y Dios me llama hondureño, o yo soy chino y Dios me llama chino, o yo soy mexicano. No, yo creo que no va a llamar mexicanos a la voz. Bendito sea el Señor. Y mucha gente se convierte en espectadores cuando Dios quiere hacer algo con sus vidas. Bendito sea el Señor. Dios no te trajo de tu país, bendito sea el Señor, y te convertiste al evangelio para que tú seas un número más. Dios no quiere números, Dios quiere gente que se comprometa con Él, gente que se dejen usar por Él, gente que se dejen trabajar por Él. Así que Dios tiene un propósito en tu vida. Dígale a su hermano, Dios tiene un propósito en tu vida. Por la manera en que nacieron. Imagínense si yo me pongo a pensar que cuando mi mamá me tuvo, que soy el primero, soy el mayor de la familia, y me tuvo con esfuerzo, me tuvo que casi me muero, bendito sea el Señor, prácticamente nací muerto. Y si yo me pongo a pensar en ese pasado, bendito sea el Señor, que Dios no puede hacer algo, Dios sí hace algo de eso. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vive Jesús. Porque ¿qué es lo que dice Primera de Corintios capítulo 1 verso 27? ¿Qué es lo que dice? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Gloria a Dios. Y oiga más lo que dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Vive Jesús. A su nombre la gloria. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y los que me están viendo por el internet, dígale al que está a su lado: Jehová cumplirá su propósito en mí. Usted tiene un propósito, yo tengo un propósito. Usted no está aquí por casualidad, bendito sea el Señor. La iglesia tiene que aprender que cuando usted entra por esas puertas, usted no entra como un espectador más. Usted entra como un hijo de Dios, una hija de Dios, que está agradecido de Dios, que le dice a Dios como le dijo Samuel: heme aquí, habla que tu siervo oye. Alabado sea el Señor. Esa es la actitud, bendito sea el Señor, porque Dios tiene un propósito. Y dice la Biblia en la lectura que leímos hace poco, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bendito sea el Señor. O sea, en otras palabras, si usted ama a Dios, todo lo que sucede, gloria a Dios, gloria a Dios. Si usted ama a Dios, todo lo que le sucede, alma mía, la gloria de Jehová, todo lo que le sucede obrará para bien, le ayudará para bien. Bendito sea el Señor. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice: a aquellos los que conforme a su propósito son llamados. Todo propósito tiene un proceso. Todo propósito tiene un proceso. Tú quieres hacer música, ¿verdad? Quieres tocar. Amén. Y Johan quiere tocar. Ahora, para tocar, tienen que pasar ¿qué? Un proceso. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vive Jesús. Todo propósito tiene un proceso. Y es ahí donde muchos cedemos en el proceso. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alabado sea el Señor. Pero dijimos ahorita que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Aun y cuando pasemos por un proceso, tenemos que saber que todo lo que Dios usa, todo lo que Dios se propone, todo lo que le va a llevar gloria, todo lo que va a proclamar una victoria, todo lo que Dios va a hacer en tu vida, la formación de tu carácter, la formación de quien tú eres, el moldeo de tu vida va a tener un proceso. Y en ese proceso, bendito sea el Señor, aquello que fue tu pasado, tu debilidad, lo que te hacía tropezar, lo que te hacía caer, lo que siempre tu esposa creaba un malestar, siempre Dios te va a probar en esas áreas de tu vida donde sabe Dios que tienes que pasar por ese proceso. Elías pasó por un proceso. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Moisés pasó por un proceso. Todos pasamos por proceso. El mismo Jesucristo pasó por un proceso. Él está sentado a la derecha del Padre. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra. Pero para que todo esto se diera, Él pasó por un proceso. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pasó por el desierto y fue tentado por el diablo. Tuvo hambre, tuvo sed. Quizá perdió a su padre joven. Pasó por un proceso. Todos pasamos por un proceso. David pasó por un proceso. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vive Jesús. Las cosas no son de la noche a la mañana. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo de que la gente, mucha gente, lo quieren todo, como las sopas que venden en el 99 cent o en el supermercado, las quieren instantáneas. Pero hoy en día estamos viviendo en tiempos de que muchos quieren maestría, muchos quieren ser maestros. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Lo voy a decir suave, pero no quieren estudiar. Muchos quieren prosperar, pero no quieren dar a la voz del Señor. Quieren que Dios los prospere, pero no le quieren dar a Dios. Muchos quieren tener éxito, bendito sea el Señor, pero no quieren sacrificar nada, bendito sea el Señor. Y en estos caminos hay que aprender a sacrificar algo de nosotros. El mismo Abraham pasó por un proceso donde él no tenía hijos, tenía una esposa que era estéril. Dios contesta la oración, le da un heredero que se llama Isaac. Y cuando se le da, Dios le dice: sacrifícamelo. Gloria al que vive. Porque todo es un proceso, bendito sea el Señor. A Abraham Dios le dijo, bendito sea el Señor, Dios le dijo: tú serás de bendición, serás bendición para tu tierra, para tu familia y hasta lo último de la tierra. Pero él tuvo que pasar por un proceso, bendito sea el Señor. Quieren ser un ministro, pero no quieren un proceso. Y para poder llegar a ser lo que Dios quiere, bendito sea el Señor, tenemos que pasar por ese proceso. Tenemos que estar dispuestos a entregarle a Dios parte de nuestra vida, por no decir nuestra vida plenamente. Y eso es difícil, es complicado, porque vivimos en un tiempo de mucho entretenimiento, en un tiempo donde tus amigos, en vez de edificarte, te sacan del propósito que Dios tiene para tu vida. A la voz del Señor. Y aquí hay que pararse fuerte muchas veces, bendito sea el Señor. Queremos ser ministros, pero no queremos el proceso. Pero cuando Dios tiene un propósito en su vida, por mucho que usted quiera huir de ese proceso, a empellones Dios lo va a meter en el proceso, porque Dios tiene algo con su vida. Vaya donde vaya, Dios lo va a meter en el proceso. Aunque se vaya a Puerto Rico, Dios lo va a meter al proceso. Aunque se cambie de iglesia, Dios lo va a meter en el proceso. Aunque se vaya para Dominicana, Dios lo va a meter en el proceso, porque Jehová cumplirá su propósito en tu vida, en mi vida, bendito sea el Señor. En el proceso hay que aprender sumisión. Y sumisión es sometimiento, es obediencia, bendito sea el Señor. Y esto de sumisión no es una opción que usted tiene, es una obligación.
Y muchas veces Dios nos prueba en cosas que aparentemente son pequeñitas, pero son cosas que delante de Dios son una prueba, bendito sea el Señor, que va a determinar muchas cosas, bendito sea el Señor. Dios tuvo que pasar a Israel por un desierto para saber lo que había en su corazón. Imagínese a usted y a mí, Dios también nos va a probar, Dios nos va a pasar por un proceso, bendito sea el Señor. El azúcar, para hacer azúcar, tiene que pasar por un proceso. El queso, para hacer queso, tiene que pasar por un proceso. Todo tiene un propósito, bendito sea el Señor, para que usted se coma el queso, para que usted se coma la mantequilla, para que usted disfrute, bendito sea el Señor. Esas cosas pasan por procesos. Hoy hay gente que quiere los primeros lugares, los primeros asientos, pero no quieren el proceso. Es el proceso que nos forma. Y Dios sabe que el proceso que tú puedas estar pasando, si tú amas a Dios, te va a ayudar a bien para formarte. No se enoje cuando está pasando por un proceso. No se enoje cuando no lo saludan. No se enoje cuando no le dan parte. Eso por cositas pequeñas que yo digo, pero son muchas cosas. El proceso te va a formar. ¿Qué va a formar? Va a formar tu carácter. Y el carácter es lo que usted y yo somos. En cositas pequeñitas se nos sale el indio. Se nos sale la India. Y aquí en estos caminos, si tú quieres ser un ministro, una ministra de Dios, un siervo y una sierva de Dios, tienes que aprender, bendito sea el Señor, a tener paciencia. El proceso te va a formar tu carácter, bendito sea el Señor. ¿Qué carácter, pastor? Yo soy buena gente, que cuando tú llegas a la casa, tu esposa se tiene que esconder, tus hijos se tienen que esconder, porque llegó un león a la casa. Ay, ahí se me fueron 2 o 3. Gloria a Dios. Y la mujer corriendo porque llegó el hombre a la casa. Hoy en día necesitamos madurar, necesitamos ya no ser niños fluctuantes, necesitamos ser gente madura, es gente, bendito sea el Señor, que no siga pensando como niños. Todavía hay gente que tienen 20 años en el Evangelio y su actitud sigue siendo como la de un niño. La voz del Señor. ¿Qué hace Dios? Dios te va a procesar, Dios te va a meter a un proceso. ¿Para qué? Para que aprendas a madurar, para que aprendas, bendito sea el Señor, a ser una persona madura ya. ¿Qué pasó con David? Camino ese reinado, a él se le atravesó un Goliat. Porque era parte del proceso de él. Él todavía no se había sentado al trono, pero estaba pasando por un proceso, aunque ya Dios lo había ungido. Era un rey que todavía no tenía el asiento, era un rey que todavía no tenía la corona, pero en su proceso, para poder Dios sentarlo en el lugar que tenía que llegar, al destino que tenía que llegar, él tuvo que pasar por ese proceso. Le salió al encuentro un Goliat, bendito sea el Señor, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que aunque la gente estaba temblando, David no estaba temblando, porque usted tiene que saber en quién ha creído, usted tiene que saber el por qué usted está aquí, usted tiene que saber a qué Dios usted le sirve, usted tiene que saber dónde está y para dónde va, bendito sea el Señor. David en su proceso tuvo un Goliat, y puede ser que en tu vida se aparezcan siempre un Goliat en tu vida, porque es parte de tu proceso. Y si tú matas leones y osos, bendito sea el Señor, el gigante que se te aparezca, también lo vas a derribar, bendito sea Dios, porque aunque está ahí es parte de tu proceso, bendito sea Dios. Y los gigantes no resisten el poder de la presencia de Dios. Y si tú estás caminando en el amor de Dios, en la obediencia, en la sumisión de Dios, por muy alto, por muy grande, por muy inmenso que sea ese Goliat, tarde o temprano tú lo vas a derribar. Porque es parte de tu proceso. Elías hizo que descendiera fuego del cielo. Oró para que no lloviese y no llovió. Oró para que lloviese y llovió.
Se le atravesó en el camino una mujer despiadada, bendito sea el Señor, llamada Jezabel. ¿Para qué? Para que Jezabel fuera parte del proceso de él. Bendito sea el Señor. Él no salió huyendo a los profetas de Baal, no salió huyendo a muchas cosas, pero salió huyendo a una mujer despiadada que quería matarlo y se escondió en una cueva. Elías en su proceso tuvo una Jezabel. Moisés en su proceso, ¿qué es lo que tuvo? Tuvo un ¿qué? Un faraón. Dios lo llama y le dice: regresa. Regresar allá. ¿Por qué? Porque el pasado estaba entrando en la mente de él. Si yo salí huyendo allá, ya lo que quieren es matarme. ¿Y tú quieres que yo regrese allá? Pero es mejor obedecer a Dios que obedecer al hombre. Dios lo convirtió a Moisés en el libertador, en un llamado por Dios. Lo convirtió en el libertador de Israel, porque fue el instrumento que Dios usó para poder sacar a este pueblo que estuvo 400 años de esclavitud allá en Egipto. Bendito sea el Señor. Pero en su proceso tuvo un faraón que le hizo oposición, tuvo un faraón que le hizo la guerra. Todos y cada uno de nosotros pasamos por un proceso. Dios, bendito sea el Señor, te trajo aquí y Dios quiere moldearte, quiere formarte, no para que seas un número, sino que para que seas un siervo, una sierva de Dios. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. No le tengas miedo al proceso, no le tengas miedo a lo que tú estás viviendo, no le tengas miedo a lo que tú estás pasando. Párate, abróchate los cinturones y camina. Atiende el llamado de Dios, atiende la voz de Dios, que aunque parezca que todo fuera contrario, aunque parezca que todo fuera al revés, bendito sea el Señor, pelea, alabado sea Dios, porque Dios quiere formar tu carácter, Dios quiere moldearte, Dios quiere hacerte como lo que Él ya tiene destinado para ti. Porque cuando tú sientes esa llama de fuego, alma mía, alaba la gloria de Jehová. Cuando tú sientes esa llama de fuego en tu corazón, eso no te va a dejar estar quieto. Bendito sea el Señor. Eso te va a hacer engrandecer a Dios. Eso no te va a hacer alabar a Dios, exaltar a Dios. Cuando uno siente ese fuego, bendito sea el Señor, aunque el proceso sea fuerte, bendito sea el Señor, esa llama, ese fuego que está en ti, alabado sea el Señor, te va a levantar, porque tú sientes la voz de Dios que te toca el corazón. Yo no sé si tú estás sintiendo la voz de Dios en tu corazón, pero Dios te sacó de ese mundo en que tú vivías, alabado sea el Señor, no para ser un adorno. Dios no te trajo a Estados Unidos para que seas uno más. Dios te trajo a este lugar, Dios te trajo a esta nación, porque esta nación necesita hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Cuando tú entiendes que Dios es capaz de hacer lo que se propuso en tu vida y que te lo está hablando y que te lo está diciendo a tu corazón, cuando tú crees eso, bendito sea el Señor, tú te vas a convertir en aquello que Dios está trabajando hasta el día de hoy en tu vida. Yo no existiera si no hubiese aprendido a vencer mis miedos, bendito sea el Señor, y creer en el propósito de Dios. Usted y yo tenemos que creer en el propósito de Dios. Por eso cuando usted está en el propósito de Dios, hable sin miedo. Alabado sea el Señor. Si Dios te respalda, Dios va a estar contigo. Alabado sea Dios. No se pare con miedo. Alabado sea el Señor. A veces Dios te lleva hasta lo más bajo para que aprendamos a depender de Dios. Dígale a su hermano que está a su lado: ahora ya tú sabes por qué tú estás en Estados Unidos. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios te trajo, bendito sea el Señor. Yo no sé de dónde, bendito sea Dios. A lo mejor nadie sabía de ti, a lo mejor nadie te conocía, pero veniste a Jesucristo y Dios te está haciendo conocer. Dios te dio un nombre. Dios hizo de ti una vasija de honra. Alabado sea Dios. Aquello que nunca hubieses alcanzado mientras vivías en aquel barrio, en aquella población. No nos avergonzamos de eso, pero Dios ha hecho muchas cosas que quizá en mi país yo no las hubiera conocido, pero vine a esta nación y Dios comenzó a moldearme. Dios comenzó a trabajar conmigo. Dios comenzó a hacer que mis rodillas reconocieran que hay un propósito, que hay un destino. Si hay algo que siempre oía y que me tronaba en mi cabeza, que me decía: cumple tu destino, cumple tu propósito.
y muchas veces con fiebre, con enfermedades, sudando fiebre, alabado sea el Señor, enfermo, predicando, alabado sea el Señor, y los demás días en una cama, alabado sea Dios. Yo tuve que vencer eso con la ayuda de quién, con la ayuda de una iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de una familia que aprendió a conocer que en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósito. Dios te llamó con un propósito, Dios te tiene aquí con un propósito. Supongo que usted ahora sabe por qué sobrevivió. Oiga, de Dios, no la mía. Ahora usted debe de saber por qué usted sobrevivió a ese peligro de muerte que usted tuvo en su vida. Llámese enfermedad, llámese alguien que lo quiso matar, alguien que le hizo brujería y lo quería ver en la calle. Alabado sea el Señor. Ahora usted sabe por qué todavía usted está en pie, porque usted todavía está vivo, porque usted todavía, bendito sea el Señor, a pesar de los peligros en que estaba su vida, Dios metió su mano poderosa. Ahora usted tiene que darse cuenta que si usted está vivo, que si la muerte no lo mató, alabado sea el Señor, que si aquello que estaba para destruirte no te destruyó, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Jehová cumplirá su propósito. Ay, Dios mío, ahora tú debes de saber por qué aquel accidente no te mató. Ahora sabes por qué el diablo no te mató. El enemigo ha venido a matar, a derribar y a destruir. Y ahora tú sabes que aunque el enemigo ha querido destruir tu casa, aunque el enemigo ha querido destruir tus hijos, aunque el enemigo ha querido destruir en tu trabajo, alabado sea el Señor, ahora sabes por qué el diablo, alabado sea el Señor, aunque muchas veces Dios pueda permitirlo, Dios va a decir como Job: haz lo que tú quieras, pero no toques su vida, no toque su alma. El proceso de Dios tiene, alabado, la cobertura de Dios. El diablo puede hacer cualquier cosa permitida por Dios, pero tiene un límite, porque el diablo llega hasta donde Dios lo permita, porque cuando la mano de Dios se levanta, el diablo y los demonios tienen que huir. Ahora tú sabes por qué el diablo no te destruyó. ¿Cuántos que hablaron de ti? ¿Cuántos te calumniaron? ¿Cuántos te pusieron en lo más bajo? Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Pero el diablo no te mató, porque Dios tiene un propósito. Alabado sea el Señor. Y ese propósito no es de ayer, no es para el futuro, es para ahora. ¿Por qué? Estoy terminando ya. Todas las personas que pasan los procesos, oiga bien, resiste. Dígale a su hermano que está a su lado: resiste. Resiste, porque todas las personas que han pasado por procesos marcaron historia. Tú quieres marcar historia, tienes que estar dispuesto a pasar por el proceso. Y Dios no abandona su proceso, no lo abandona. Yo le digo a Jeremías: vete a la casa del alfarero. Y le dijo: ahí vas a hallar a un hombre que está trabajando con el barro. Ahí te haré oír mis palabras. Cuando él llegó, la vasija que le estaba trabajando se echó a perder. ¿Qué hizo el alfarero? La misma masa, el mismo barro, lo volvió a recoger y volvió a moldear para hacer una vasija en las manos del alfarero. Y Dios le dijo a Jeremías: dile a mi pueblo, ¿acaso yo no puedo hacer lo mismo que hace este alfarero? Dios no abandona el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Muchos que pasaron por esos procesos
marcaron historia, desafiaron lo establecido y marcaron diferencia. Pero las águilas fueron diseñadas por Dios. ¿Para qué? Para volar en las alturas. Que te tienes que raspar el pico algunas veces, ráspatelo. Pero las fuerzas te van a llegar y las alturas vas a sobrevolar. Las águilas fueron creadas por Dios para volar alto. Ese propósito, para que se cumpla, tendrá un proceso. Tu proceso es parte de tu propósito. Tu propósito tiene un diseño, y ese diseño y ese propósito va a establecer tu camino. Y ese camino, cuando tú dejas que Jesucristo sea el guía, te va a llevar a tu destino. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que a Dios sea la gloria.